Buenas tardes a todos los que están acá. Quisiera primero que todo agradecer la presencia de Carlos Rivera, que es gerente regional de ventas de Erico, quien va a estar como moderador durante el curso, administrando y respondiendo sus dudas, mismas que pueden de hecho ir haciendo en el cuadro de consultas, que si se pueden se van a responder de una vez, si no al final ya vamos respondiendo todas. Recordarles también cómo hace la modalidad de este programa que nos está dando Érico, que van a ser tres cursos. El primero va a ser el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. El segundo va a ser el 15 de junio, que se llama conexiones permanentes exotérmicas. Y el último va a ser el 29 de junio, que es de dispositivos de protección contra sobretensiones. Agradezco también la presencia del ingeniero don José Jiménez, que él es gerente técnico de Latinoamérica en Erico, y él va a ser el que va a dar los cursos. Entonces ya ahí sin más que decir, le paso la palabra a don José y muchas gracias. Muchas gracias, Paolo. Carlos, no sé si quieras dirigir algunas palabras al auditorio. Sí, gracias, José. Bueno, como bien dijo Paolo, muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. El propósito es, pues, seguir conversando con relación a este tema, tratar de aclarar algunos puntos relacionados con, y pues estamos aquí para ustedes, así que cualquier información que necesiten, cualquier duda que tengan, lo que han escuchado, pues por favor déjennoslo saber. Como bien mencionó Paolo, vamos a tratar de ir respondiendo en la medida que se pueda las preguntas, pero si hay alguna pregunta que pues necesite más información o necesitemos más tiempo para hacerlo, igual se las vamos a responder de una manera después directa vía correo. Agradezco a Paolo y a Wendy por haber organizado esta presentación y por supuesto al ingeniero José Jiménez, que es una persona que tiene mucha experiencia en el tema, es uno de los especialistas expertos de la materia y creo que es algo que hay que aprovechar. Toda duda que tengan, toda consulta que tengan, por favor déjenos saber que esa es la razón de estar. Así que sin más preámbulo, José, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. El tema que el día de hoy vamos a presentar es un tema bastante amplio, muy extenso, y me disculpo de antemano por si no fuera posible el contestar todas las preguntas o el explicar los temas tan de manera profunda como algunos de ustedes quisieran. En todo caso, si hubiera una inquietud, una pregunta general del auditorio, podríamos en un momento dado preparar una charla específicamente acerca de ese tema. Actualmente, debido a la necesidad que se presenta por el cambio climático, pues han aparecido en el mercado un sistema de terminales aéreas que alegan tener una gran capacidad para eliminar o disipar suavemente, pausadamente, la energía que desarrolla la acumulación de vapor de agua, la energía que puede desarrollar una nube de tormenta eléctrica, y dicen que con esas nuevas tecnologías es posible de manera gradual disipar esa energía. Es un tema que suena muy atractivo, pero que lamentablemente no hay ningún sustento al respecto ni hay experiencias. Entonces, pudiera suceder que quisieran abundar más al respecto. Si el tiempo lo permite, con mucho gusto, y si no, pues a mí me gustaría dar el enfoque de acuerdo a la práctica de ingeniería que está establecida en el estándar internacional IS. ¿Y qué ocurre? Bueno, toda actividad humana, cualquier actividad, analice, piense, medite,
actualmente en cualquier actividad que lleva a cabo el ser humano. En cualquier actividad que el ser humano lleva a cabo, se requiere aprovechar la energía eléctrica. Todo. Ahora bien, el aprovechamiento de la energía eléctrica se tiene que hacer de manera segura, confiable, eficiente y en la medida de lo posible de manera continua. De tal manera entonces que para que la actividad se lleve a cabo es indispensable contar con un buen sistema de protección eléctrica integral, porque la actividad que se lleve a cabo se debe llevar a cabo en condiciones normales o en condiciones de transitorio. Las condiciones de transitorio se pueden deber a una situación atípica, anómala en la operación del sistema. Una falla sería un transitorio, una falla que se presenta en el sistema. Pero también tenemos condiciones ambientales transitorias. ¿Cuáles son? Pues las que corresponden a tormentas eléctricas o perturbación atmosférica. De tal manera entonces que toda actividad humana se tiene que realizar de manera segura, confiable, eficiente y continua. De tal manera que para que esa continuidad del proceso que estamos llevando a cabo se mantenga, pues necesitamos implementar un buen sistema de protección integral. Vivimos en un planeta vivo, en un planeta que tiene unas manifestaciones de energía impresionantes. Estamos en esta temporada viviendo precisamente situaciones de esa manifestación de energía. Entre una de ellas, de esas manifestaciones de energía, están las lluvias. Asociado a las lluvias, tenemos las tormentas eléctricas. De tal manera entonces que, aún en estas condiciones, temporada de lluvia, temporada de tormenta eléctrica, las actividades que llevamos a cabo se tienen que llevar a cabo de manera confiable, de manera continua. De tal manera entonces que debemos de contar con un sistema integral de protección. Y ese sistema integral de protección debe estar diseñado tomando en consideración la peor condición. De tal manera entonces que si nuestro sistema de protección integral trabaja en condiciones críticas, entonces en condiciones normales, pues el sistema que hemos implementado va a trabajar muy satisfactoriamente. En este caso, el tema de hoy es el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. El sistema externo de protección contra tormentas eléctricas está basado en la práctica de la ingeniería establecida en el estándar internacional IS 62305 y en el caso particular para México y que en un momento dado puede servir también de referencia para Centro y Sudamérica y Caribe, está el estándar mexicano NMXJ 549. Ya veremos con más detalle qué es lo que propone el estándar internacional y que NMX ha adoptado. Entre otras cosas, pues veremos lo que es la valoración del riesgo, cómo en un momento dado se puede calcular para determinar la necesidad de un sistema externo de protección. Hablaremos de el sistema de terminales aéreas que están mencionadas en los estándares, que recomiendan los estándares para instalar y tener una protección efectiva contra impacto directo del rayo.
dentro de estas terminales que los estándares internacionales han adoptado para proteger una estructura, pues tenemos las terminales aéreas que por tradición, por costumbre, se han utilizado durante más de 250 años. Y debido a la complejidad y sofisticación de los equipos que actualmente se encuentran para el monitoreo y control de procesos, pues se hace necesario implementar un sistema efectivo. Y de ahí es que surgen propuestas de tecnologías propias de fabricantes en donde se proponen nuevos sistemas de terminales aéreos con un comportamiento que cada fabricante dice que es eficiente. Veremos qué es lo que dice, por un lado, la naturaleza, el comportamiento del sistema ante la naturaleza, y qué dicen los principios de la física, las leyes de la física al respecto. De tal manera que entonces estaremos viendo terminales aéreas de tecnología propia, terminales aéreas de sistema convencional. Y lo que mencionaba al principio respecto a terminales aéreas no convencionales que alegan disipar o eliminar el rayo, o que alegan de manera paulatina descargar la energía de una nube de tormenta eléctrica, y que de esa manera pues no habrá una aproximación de un líder descendente o la caída de un rayo en esa zona protegida con ese tipo de terminales. Junto con ello, pues si la terminal está diseñada, fabricada para interceptar una descarga, ¿hasta dónde la puede interceptar? En otras palabras, ¿cuál es su radio de protección? Y en base a igual el tipo de terminal aérea, pues se ha adoptado una metodología para determinar el radio de protección. Si en un momento dado colocamos una terminal aérea para que intercepte la descarga nube-terreno, una vez que se ha interceptado, pues debemos de conducirla a terreno. De ahí que tenemos que hablar de conductores de bajada. Conductores que van a transportar la energía interceptada por la terminal aérea al sistema de disipación. Y bueno, de los conductores de bajada tenemos los conductores tradicionales, convencionales, y tenemos conductores de bajada de diseño optimizado. Hablaremos del sistema de electrodos de disipación para la corriente de rayo, que es interesante porque la configuración de electrodos, la manera en la que hacemos el sistema de electrodos para disipar una corriente de rayo es diferente al que se debe construir para aprovechar la energía eléctrica en baja frecuencia. Cuando nosotros utilizamos la energía eléctrica, la utilizamos en baja tensión y en baja frecuencia, es decir, 60 Hz. Eventualmente la podemos rectificar y tener corriente directa, corriente continua, baja frecuencia. De tal manera entonces que el sistema de electrodos de tierra es diferente para una disipación de corriente de rayo que para aprovechar la energía eléctrica en baja tensión y baja frecuencia. Y es importante tener en consideración esta configuración de electrodos para que los efectos asociados a la disipación de una corriente de rayo sean mínimos y provoquen o desarrollen riesgos menores. Bien, entremos a lo que sería la práctica recomendada establecida por el estándar IEC, la de los 305. En este caso, con respecto a protección eléctrica atmosférica, pues es importante tomar en consideración estas recomendaciones del estándar, ya que
en donde vivimos, en la región en donde nos encontramos, la actividad atmosférica es considerable. Necesitamos que nuestras estructuras cuenten con una protección efectiva para reducir al máximo el riesgo de daño o de interrupción prolongada del servicio que prestan esas estructuras. Así que la recomendación de ingeniería establecida en el estándar internacional IEC y en el estándar mexicano se debe de cumplir. Debemos cumplir con esas recomendaciones. De tal manera entonces que el estándar internacional IEC 62305 establece que para implementar un sistema de protección contra tormentas eléctricas, este sistema de protección contra tormentas eléctricas se debe implementar en base a dos subsistemas, a un sistema interno y a un sistema externo. El estándar internacional IEC 62305 está compuesto por 4 partes. La tercera parte, en particular, habla precisamente acerca de la implementación de un sistema externo y un sistema interno. El sistema externo está constituido por un elemento que me permita interceptar la descarga nube-terreno. Si logramos interceptar la descarga nube-terreno, debemos conducir a tierra esa energía y la debemos de conducir a tierra de manera segura y de manera eficiente. Para eso, pues, requerimos utilizar un sistema de conductores de bajada. Y lo que ya hemos hablado acerca de que debemos de tener un sistema de electrodos de tierra para disipar esa energía. En esto consiste el sistema externo de protección. Terminal, conductor, sistema de disipación. Este sistema externo es para evitar el impacto directo sobre nuestras estructuras, pero asociada a una descarga atmosférica nube-terreno, tenemos el efecto inductivo y capacitivo que puede desarrollar sobretensiones transitorias en nuestros equipos, de tal manera entonces que es necesario colocar, implementar un sistema interno de protección. Cuando se desarrollan sobretensiones transitorias debido a descarga atmosférica, se puede desarrollar una sobretensión de miles de volts. Esta sobretensión de miles de volts podría provocar un arqueo eléctrico dentro de la estructura y por eso es necesario, por un lado, contar con un sistema equipotencial y con dispositivos de protección de sobretensiones. En eso consiste un sistema interno, en unión equipotencial y en dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias. El estándar NMX J549 sigue la filosofía establecida en el estándar 62305. El estándar 62305 en el tomo 1, en la parte 1 de la 62305, habla acerca de la valoración del riesgo. El estándar mexicano, pues, es un solo ejemplar, es un solo volumen, y en uno de los capítulos, en la sección 4.2, habla precisamente acerca de lo que es la valoración del riesgo. El día de hoy estaremos hablando de cómo el estándar mexicano establece que podemos determinar
la necesidad de un sistema externo mediante hacer la valoración del riesgo. Este estudio de valoración de riesgo es quien determina la necesidad de un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. En otras palabras, el resultado de la valoración de riesgo determina si es necesario colocar terminales aéreas, el conductor de bajada y el sistema de disipación. Si no hay necesidad de acuerdo al resultado de valoración de riesgo, pues entonces no es necesario el sistema externo, pero es indispensable, es necesario el sistema interno de protección. ¿Y en qué consiste el sistema interno de protección? Primero que nada, en un sistema de electrodos de tierra que me sirva para aprovechar de manera segura, continua y eficiente la energía eléctrica en baja tensión y baja frecuencia. ¿En qué consiste el sistema interno? Además del sistema de electrodos, consiste en buenas prácticas de instalaciones eléctricas. El estándar mexicano lo menciona, lo identifica como una buena práctica de unión equipotencial. Y en el sistema interno de protección, hablamos de que es necesario suprimir las sobretensiones transitorias que se pueden desarrollar en los circuitos eléctricos de mi instalación, así como los circuitos de comunicación o datos que pudiera tener. De tal manera entonces que sistema externo, sistema interno. El sistema interno es indispensable, es necesario. El sistema externo es, vamos a decirlo así, opcional en función de la valoración del riesgo. En este caso, siguiendo la recomendación internacional o la recomendación del estándar mexicano, podríamos identificar que para proteger una estructura contra tormentas eléctricas requiero de una terminal aérea para interceptar la descarga nube terreno, un conductor de bajada que conduzca a tierra de manera segura esa energía captada y un sistema de disipación. En este dibujo, en esta imagen, estamos mostrando el sistema de electrodos de tierra dedicado para aprovechar la energía eléctrica, dedicado para disipar una corriente de rayo. Y todos ellos, todos los sistemas de electrodos de tierra, interconectados, formando un plano equipotencial. Al interconectar los sistemas de electrodos de tierra, estoy evitando lazos de corriente. A su vez, tenemos que interconectar los elementos metálicos propios de la estructura para formar un plano equipotencial y evitar que pudiera darse un lazo de corriente. Entonces, a eso se refiere el punto de unión equipotencial y puesta a tierra del sistema eléctrico y de los envolventes metálicos que intervienen en toda mi instalación. Entonces, sistema externo, captar, conducir, disipar. Sistema externo. Sistema interno, plano equipotencial y suprimir sobretensiones que se puedan desarrollar, sobretensiones transitorias que se puedan desarrollar en el circuito eléctrico, fundamentalmente en la acometida o aguas abajo, y evitar que se fatiguen o se rompan los aislamientos de los equipos. Entonces, suprimir sobretensiones transitorios en los circuitos eléctricos y suprimir
sobre tensiones transitorias que pudieran desarrollarse en la acometida telefónica o en los circuitos de datos que pudiera tener en mi estructura. Entonces, captar, conducir, disipar, crear plan equipotencial, suprimir sobretensiones transitorias en circuitos eléctricos y suprimir sobretensiones transitorias en circuitos de comunicación, voz y datos. Esa sería la recomendación del estándar internacional, el estándar mexicano, para implementar un sistema externo de protección e interno de protección. Entonces decíamos, la herramienta que tenemos para determinar la necesidad de un sistema externo es la valoración del riesgo. Y la valoración del riesgo, de una manera simple y sencilla, la establece la sección 4.2 del estándar mexicano. ¿Y cómo determinamos la necesidad de un sistema externo de protección? Mediante esta expresión, que es muy simple, muy sencilla. Esa expresión toma en consideración la probabilidad de impacto a una estructura por una descarga nube-terreno. Esta sería la probabilidad de impacto de una descarga nube-terreno en un año. Aquí se define N0, es la frecuencia anual promedio de rayos directos a una estructura. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de impacto a una estructura en un año? ¿De qué depende? Depende de la cantidad de rayos a tierra que haya en esa zona, en esa área donde se encuentra mi estructura a proteger. NG. NG es la densidad promedio anual de rayos a tierra por kilómetro cuadrado por año. Y otro parámetro es el área equivalente de captura por una constante. El área equivalente de captura depende del ancho y largo de la estructura y de la altura. De tal manera, decíamos, esa es una expresión simple y sencilla, en donde debido a la densidad de rayos a tierra en la región y debido al área equivalente de captura, vamos a determinar la probabilidad de impacto de un rayo directo a la estructura, y este resultado que obtenemos se compara contra una tabla preestablecida que está tanto en el estándar internacional como en el estándar mexicano. Aquí, dependiendo la estructura, puede ser una estructura para propósitos residenciales, puede ser una estructura para propósitos de crianza de ganado, puede ser una estructura para propósitos de servicios, como podría ser el tanque elevado de agua, puede ser edificios, estructuras que llevan a cabo actividades en donde pudiera tener una operación crítica o pudiera tener una concentración de personas. De tal manera que dependiendo del giro de la estructura, es conforme se establece una cantidad de rayos permisibles, una probabilidad de que el rayo le pegue a la estructura. Entonces, ustedes observen que para el caso de propósitos residenciales es permisible que la cantidad de rayos a tierra que pudieran impactar a una estructura, pues es este valor 0.04. Esto significa que 0.04, sacamos el inverso, y
me dice que es permisible que en un año esta estructura sea impactada 0.04%, o en otras palabras, es permisible que en 25 años un rayo impacte sobre la residencia. El inverso de 0.04 es 25 y lo traducimos como que es permisible que en 25 años esta estructura para propósitos residenciales sea impactada por una descarga nube terreno. Para el caso de una granja, es permisible que una descarga impacte en 50 años. Para el caso particular de edificios de servicios, hospitales, pues es permisible que en 50 años. Pero para el caso de industrias en donde tengo equipo sensible o en estructuras donde pudiera haber riesgo de incendio, me voy con la frecuencia anual permitida de 0.01. Esto significa que en 100 años es permisible que le impacte un rayo directo a esa estructura. Entonces, en base a la fórmula, en base a la densidad de rayos, en base al área equivalente de captura, determinamos la necesidad de un sistema externo. Vamos a suponer que mi resultado aquí en este caso hago el cálculo para una residencia y encuentro que aunque el valor que yo encuentro es 0.05, 0.05 es mayor que 0.04 y entonces puedo decidir, no le pongo ningún sistema externo de protección porque la probabilidad es menor a la que recomienda el estándar. Ya el dueño es quien decide si coloca o no coloca el sistema externo de protección. Bueno, el estándar mexicano habla acerca de cómo llevar a cabo el cálculo del área equivalente de captura y toma varias posibilidades. Una es que mi estructura se encuentre sobre una planicie y está aislada. O puede ser que se encuentre en una colina, en una montaña, en fin. Existen las diferentes posibilidades. Que sea una estructura aislada en una planicie o que sea una estructura en la vecindad de otras estructuras. Aquí, para propósitos de la charla, de esta presentación, pues solamente estamos presentando esta posibilidad. Una estructura aislada sobre una planicie y se lleva a cabo el cálculo del área equivalente de captura. La densidad de rayos, pues la obtengo del mapa de densidad de rayos que provee, en este caso en Costa Rica específicamente hablando, lo provee el ICE. Como dijimos, hacemos el cálculo y en base al resultado se toma la determinación de colocar un sistema externo. Si no, tenemos que necesariamente implementar el sistema interno de protección. Sistema de electrodos de tierra, unión equipotencial y dispositivos de protección de sobretensión transitoria. Ahora viene el siguiente aspecto. El siguiente aspecto es qué nivel de protección vamos a implementar para esa estructura.
El estándar internacional y el estándar mexicano establecen 4 niveles de protección. Tenemos el nivel 4, 3, 2 y 1. El nivel corresponde, como aquí lo podemos ver, el nivel 4 corresponde a, por un lado, la probabilidad de la descarga atmosférica con un contenido de corriente de pico. En este caso, cuando yo estoy hablando de un nivel 4 de protección, estamos diciendo que estamos implementando un sistema externo de protección que sea capaz de interceptar una descarga con una intensidad de corriente de pico de 16 kiloamperes o mayores. Nivel 4. La terminal va a interceptar descargas con un valor de pico mayor o igual a 16 kiloamperes. 16 kiloamperes son un contenido de energía suficiente para provocar daños físicos a una estructura y daños catastróficos a equipo sensible. De tal manera entonces que este nivel 4 se establece, se recomienda para propósitos residenciales. Aquí en este caso el nivel de protección se determina por el tipo de estructura y por los efectos asociados a un impacto directo a esa estructura. De tal manera que cuando los efectos son dañinos de manera significativa a la estructura, pues entonces el nivel de protección se hace mayor. Aquí noten ustedes, nivel 4 es un nivel de protección menor que nivel 1. Nivel 1 es que voy a proteger mi estructura contra impactos de rayos con una corriente de pico del orden de 3 kiloamperes o mayores. Una descarga de 3 kiloamperes a una estructura puede no provocar daños físicos a la estructura, pero sí puede provocar daños a equipos de telecomunicaciones. De tal manera entonces que el nivel 1 o 2 de protección se recomienda para estructuras que tienen equipo sensible o equipo de telecomunicaciones. Es el mismo caso, nivel 1 de protección para las estructuras con riesgo de explosión. Entonces, por un lado, valoración de riesgo me determina la necesidad de un sistema externo de protección. Se necesita un sistema externo, sí. ¿De qué nivel de protección? Pues ahora me lo da el estándar en esta tabla. Y aquí están explicados a qué se refieren los niveles de protección y que en el porcentaje de las descargas nube-terreno, el 80% de las descargas nube-terreno tienen una intensidad mayor o igual de el 80% o 16 kiloamperes. Bien, ya se determinó la necesidad de un sistema externo de protección, ya se determinó el nivel de protección. Ahora, ¿qué terminales aéreas vamos a instalar? Por un lado, tanto el estándar internacional como el estándar mexicano, el estándar americano NFPA y UL, pues mencionan el sistema de terminales aéreas convencionales. El sistema de terminal aérea convencional, tradicional, es un elemento metálico que se coloca sobre o encima de la estructura a proteger. Este elemento metálico
debe ser resistente a la intemperie y debe ser conductor. Además de ser resistente a la intemperie y conductor, debe de tener ciertas características mecánicas que permitan un buen desempeño cuando llega a interceptar una descarga nube-terreno. Para poder dar esas características mecánicas, eléctricas y ambientales, pues debemos cumplir con unas dimensiones mínimas y con un tipo de material que cumpla con esas características. De tal manera entonces que el estándar internacional habla acerca de qué materiales pudiéramos utilizar, qué dimensiones y en qué forma la podemos instalar. Puedo tener electrodos cilíndricos, como sería una varilla o una punta Franklin. Podría ser un conductor aéreo o podría ser una malla aérea. Entonces, esa es la forma, la geometría que pudiera tener ese elemento de intercepción, esa terminal aérea y estos los materiales. Tradicionalmente, lo que hemos utilizado como una terminal aérea de intercepción son las que denominamos puntas Franklin. ¿Y qué es una punta Franklin? Es un electrodo metálico, tradicionalmente cobre o aluminio. Es un elemento cilíndrico de un diámetro mínimo y de una longitud de acuerdo a la necesidad de la estructura en donde lo vamos a instalar. El estándar mexicano, pues como lo hemos mencionado, sigue al estándar internacional y también igual habla acerca de los materiales y dimensiones que deben contar las terminales aéreas. En particular, el estándar 180, el estándar UL96 y UL96A se explayan ampliamente para explicar en detalle, por un lado, las características de los componentes de los materiales a utilizar y por otro lado, para su instalación. En este caso particular, NFPA 780 es un estándar que en este caso es la edición 2020, pero que habla acerca del origen y desarrollo, las prácticas establecidas, recomendadas en el estándar NFPA 780, por primera vez se adoptaron en 1904. ¿Qué quiero decirles? Que estas prácticas, de acuerdo a esta declaración, 1904, pues ya tiene más de 100 años de haberse adoptado. En la práctica, realmente tiene de alrededor 250 años o más esta práctica implementada para protección contra tormentas eléctricas. Como todos saben, esta práctica de protección se basa en base a los experimentos que hizo Benjamin Franklin allá por 1752. Lo que él en sus experimentos, él descubre es que elevando el plano de tierra, podemos evitar el impacto directo sobre la estructura. ¿Qué es lo que podemos hacer? Interceptar la descarga en ese elemento que es una elevación del plano de tierra.
De tal manera entonces que, y es interesante, están las evidencias de que el primer sistema de electrodo aéreo que se instaló para interceptar una descarga fue en Filadelfia y fue en 1760. En aquel entonces, en aquellas regiones, pues eran estructuras aisladas, es decir, eran zonas rurales. Las estructuras eran las que sobresalían dentro de un área significativa de la comunidad, y por eso es que en este caso particular se muestra la evidencia de que este elemento metálico que se colocó como electrodo de intercepción, como punta de intercepción en un periodo de 20 años, pues interceptó varias descargas, y esos son los efectos que observamos, que apreciamos, que cuando se intercepta una descarga atmosférica se desarrollan unos efectos termomecánicos que en un momento dado pueden físicamente provocar daño a la punta. De ahí es que se tienen que establecer dimensiones y material. ¿Ok? Posteriormente, en Europa, pues no sé si allá en Costa Rica haya elementos, terminales aéreas con elementos adicionados como este, en donde tengo un elemento cilíndrico y a una cierta altura se coloca una dona, o también conocido como un dipolo, que es como si fuera una corona para este elemento. En fin, primeros electrodos utilizados para protección contra impacto directo de estructuras. Y porque el experimento lo llevó a cabo Benjamin Franklin, pues actualmente de manera general conocemos punta Franklin o terminales aéreas metálicas convencionales. Les comentaba el estándar NFPA 780 y UL 96, pues se extienden ampliamente respecto a las características dimensionales y de material que se pueden utilizar como terminales aéreas. Y aquí, en ese estándar en particular, el 780 UL, pues se habla acerca de que dependiendo de la estructura, dependiendo de el ancho, largo, dependiendo del tipo de techo que tengamos, si es plano o ligeramente inclinado, o si es de dos aguas, pues entonces se establece los puntos de ubicación que vamos a colocar. Y bueno, para empezar, primero dice, podemos colocar terminales aéreas por encima del elemento a proteger, bien sea un techo o bien sea una pared o un pretil, como queramos identificarlo. Ahora, esa terminal aérea se puede colocar sobre una superficie horizontal o se puede colocar sobre una superficie vertical. Lo mandatorio es que por encima de la estructura a proteger tiene que sobresalir la terminal aérea. Y aquí en este caso, la longitud, la distancia que debe sobresalir este elemento es, en este caso, se está hablando de 24 pulgadas. Por otro lado, si es una estructura
con un techo ligeramente inclinado u horizontal, es mandatorio colocar esa terminal aérea a una cierta distancia, una distancia máxima. En este caso, la distancia máxima es de 7.6 metros. Eso es cuando estamos colocando las terminales aéreas en la orilla de la estructura. Cuando van al centro, pues la distancia se puede duplicar. Puede ser de 15 metros. Bien, nuevamente, NFPA 780 y OLE 96 establecen las dimensiones mínimas de la terminal aérea y su construcción de acuerdo a la altura de la estructura a proteger, pero no definen la geometría de la terminal aérea. Explican en detalle la ubicación y cantidad de terminales que se deben colocar sobre la estructura y la cantidad de conductores de bajada recomendados. Y dejan a la elección del usuario, ya sea del instalador o del usuario final, el dueño de la instalación, dejan a ellos la decisión de seleccionar una punta puntiaguda o una punta roma o redondeada. Lo que sí tienen que cumplir es con un diámetro mínimo. Mencionábamos acerca de que NFPA UL habla acerca de dimensiones mínimas de la terminal. Dimensiones y material, sólido o tubular. ¿De qué depende? De la estructura, de la altura de la estructura a proteger. Bien. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Lo que queremos resaltar en este caso es que por default están asignando que una punta Franklin puntiaguda o redondeada funciona de manera eficiente. Va a interceptar la descarga nube-terreno. Y sin embargo, lamentablemente, en la estadística, en la historia, la punta Franklin no tiene un comportamiento sistemático, no es consistente para interceptar la descarga. Debido a esa inconsistencia es que surge la necesidad de ofrecer una solución efectiva para proteger estructuras. Y de ahí es que entonces aparecen las terminales de emisión temprana. Terminales de emisión temprana que hacen su aparición fundamentalmente en Europa, allá por la década de los 70. Y alegan tener un comportamiento sistemático, eficiente y que por el principio de operación van a brindar un radio de protección mayor. Allá por 1970 o la década de los 70 ocurre que mis dispositivos de monitoreo y control eran dispositivos electromecánicos con un nivel de aislamiento al impulso muy grande comparado con el nivel de aislamiento al impulso que hoy tenemos. Hoy nuestros dispositivos electrónicos de monitoreo y control tienen un nivel de aislamiento al impulso del orden de 2500 volts. De tal manera entonces que debido a la sensibilidad de estos dispositivos electrónicos, pues en 1980, 1990, ya cuando
en los procesos industriales se empiezan a mecanizar y automatizar, ya no digamos ahora en la época de mecatrónica, de robotización, pues los elementos de monitoreo y control son mucho más sensibles. De tal manera entonces que ya por la década de los 80s, 90s, debido a la sofisticación o la automatización de los procesos, pues ya los efectos de la descarga atmosférica son importantes y ahí es en donde nace la necesidad de proveer un sistema de protección más eficiente. Como en todas las cosas, conforme vamos desarrollando nuevas tecnologías, nuevos equipos, conforme lo vamos usando, conforme vamos viendo su desempeño en el ambiente, pues nos vamos dando cuenta de que se requiere complementar todo lo relativo a su operación y mantenimiento. De tal manera entonces que allá por la década de los 80s, 90s, decían, requiero de una terminal más eficiente, más sistemática y requiero de un sistema integral. Y ahí es cuando, fundamentalmente en Europa, nace la terminal de emisión temprana. En Australia, en Asia, Australia, allá por 1980, nace la terminal de comportamiento dinámico. Vamos a ver en qué consisten esas terminales. Esa es una fotografía que muestra algunas marcas de terminales de emisión temprana. La particularidad que apreciamos, observen ustedes, en la mayoría de las terminales de emisión temprana, su geometría, la punta final de la terminal, en su geometría, es puntiaguda. Solo aquí apreciamos en que el radio de curvatura final de esta punta de emisión temprana no es completamente puntiaguda, tiene un cierto radio de curvatura, diríamos un radio de curvatura del orden de 5 milímetros de radio. De tal manera entonces que la particularidad es que la mayoría de ellas siguen teniendo una punta puntiaguda en la punta final. Y por otro lado, se alega que en su interior se encuentra un circuito eléctrico o electrónico o un sistema eléctrico mecánico en donde lo que se desarrolla internamente es un arco eléctrico. Un arco eléctrico en el interior de tal manera que aquí lo que estoy haciendo es crear electrones libres, iones positivos, que bajo la presencia de una nube de tormenta eléctrica que en la base tiene polaridad negativa, desarrolla un campo eléctrico de polaridad negativa que atrae a los electrones hacia arriba. Bueno, este es el concepto de la terminal de emisión temprana. Exceptuando las terminales radiactivas, hubo terminales aéreas con fuente radiactiva hasta la época de los 70s, pero pues después se descubrió los efectos nocivos de los elementos radiactivos en la salud humana y entonces se prohibieron a partir de los 70s. Pero es el concepto de una terminal de emisión temprana. ¿Qué es lo que está haciendo? Haya o no haya condiciones de tormenta eléctrica, su construcción, su concepto es que estén liberando al ambiente iones positivos. Iones positivos que supuestamente se adelantan para interceptar al líder descendente. El único detalle
es que cuando hay tormenta eléctrica, y obsérvenlo ustedes cuando tengan oportunidad de estar en una situación de tormenta eléctrica, observen ustedes que a nivel de terreno se desarrollan velocidades de viento que a nivel de terreno pueden ser mayores a 15 kilómetros por hora. Imagínense, si a nivel de terreno tengo velocidades de viento de 15 kilómetros por hora, imagínense qué velocidad de viento puedo tener cuando la terminal aérea se encuentra a 30 o 50 metros sobre el nivel de terreno. ¿Qué pasa con esa velocidad de viento? Que en un momento dado, efectivamente, puedo tener electrones libres que tienen una fuerza de arrastre, o que la nube de tormenta eléctrica puede desarrollar una fuerza de atracción, y entonces decimos que los electrones tienen una fuerza de arrastre hacia arriba. Pero, ¿qué pasa con las velocidades de viento cuando tengo turbulencias convectivas? La turbulencia convectiva, la velocidad de viento puede tener una componente vertical, una componente horizontal. Y cuando la componente horizontal es mayor a 15 kilómetros por hora, pues dispersa esos electrones libres que estaban siendo arrastrados por el campo eléctrico desarrollado por la nube. De tal manera que el concepto suena interesante, genera electrones libres que sean arrastrados por la nube, pero no se toma en consideración la velocidad del viento en su componente horizontal. De tal manera entonces que como concepto suena interesante, pero en la realidad no es sistemático su comportamiento. Y bueno, asociado a que liberan electrones a un cierto tiempo de adelanto con respecto a la descarga atmosférica, pues en el mercado encontramos terminales aéreas con un tiempo de adelanto de 25, 40 y 60 microsegundos. Y supuestamente la terminal que tiene un tiempo de adelanto mayor, en este caso 60 microsegundos, pues ese tiempo de adelanto se puede traducir en un radio de protección mayor que cuando el tiempo de adelanto es menor. Bueno, este es el concepto. Esta es la manera en que se calcula el radio de protección asociado a una terminal aérea de emisión temprana. Sin embargo, pues las condiciones naturales, ambientales correspondientes a una tormenta eléctrica no permiten que el concepto teórico funcione en la práctica. En fin, en este caso, pues, por un lado, el estándar francés. Los franceses fueron los primeros en emitir un estándar, y lo que hoy se alega con respecto a esas terminales es que es la única que cumple con una norma, con la NFC 17102. Cuando NFC 17102 única y exclusivamente establece la metodología para determinar en condiciones de laboratorio eléctrico, en condiciones encerradas en un laboratorio, que efectivamente bajo la presencia de un campo eléctrico se puede desarrollar una columna de aire ionizado en adelanto con respecto a cuando se desarrolla un impulso. En fin, este estándar NFC 17102 es un estándar de método de prueba. No es un estándar que hable acerca precisamente de una condición de tormenta eléctrica. Y pues se hace todo un cálculo para determinar el radio de protección. Y ese radio de protección, bueno, ya se tabula y se presenta en una tabla, y por eso ustedes van a ver que todos los fabricantes, de acuerdo a su terminal de emisión temprana de 25, 40 o 60 microsegundos, le va a asociar un radio de protección. En fin, en este caso, este sistema de emisión temprana no toma en cuenta los elementos de competencia natural, como son las esquinas y orillas de los edificios. No toma en consideración la intensificación del campo eléctrico desarrollado por el edificio y la terminal.
En su lugar, utiliza solo resultados de laboratorio a nivel de terreno y no cuenta con criterios que aseguren la intercepción real de esta terminal de un líder descendente. En otras palabras, hasta el momento no hay una evidencia estadística que muestre que efectivamente este tipo de terminales aéreas funciona de manera sistemática y eficiente. Decíamos, por la necesidad de la sofisticación de los dispositivos de monitoreo y control, a partir de los 80 surge la necesidad efectiva de una protección integral. Y de ahí es que en Asia, Australia, surge una propuesta en donde lo primero que se hace es tomar en consideración el método científico. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, que en base a observar la naturaleza, en base a analizar a fondo el fenómeno de la descarga atmosférica, a partir de 1976 en Australia, un ingeniero emprendedor en colaboración con un profesor de la Universidad de Queensland en Australia, implementaron un sistema de protección integral de estructuras contra tormentas eléctricas. Y ahí es donde nace, en Australia es donde nace el concepto del sistema externo y el sistema interno de protección. Obviamente, como ya lo hemos mencionado, el sistema externo incluye interceptar la descarga eléctrica mediante una terminal aérea. Una terminal aérea que tenga un comportamiento sistemático y confiable. Entonces, ¿qué es lo primero que se empieza a hacer? Observar, medir, analizar datos, estadística. Se formulan hipótesis y se lleva a cabo experimentación. Y en base a propuestas, en base al método de aproximaciones sucesivas, es conforme se llega a un diseño final de una terminal aérea. El diseño y manufactura de una terminal aérea eficiente y confiable inició analizando el fenómeno de la descarga atmosférica, analizando qué característica de la física está presente durante la descarga eléctrica atmosférica. Y ahí es en donde pues se empieza a analizar. Y lo primero que se analiza es cuál es la intensidad de campo eléctrico ambiental que tenemos a nivel de terreno, cuál es el nivel de campo eléctrico ambiental a nivel de terreno que se tiene cuando una nube de tormenta eléctrica ya tiene la carga suficiente para iniciar la formación de un camino ionizado a terreno. Bueno, ahí es cuando decíamos observar, medir, analizar. Y entonces, en base a la observación, se determina, se conoce, que cuando a nivel de terreno registramos un valor promedio de campo eléctrico del orden de 10 kV por metro, eso significa que en la base de la nube están dadas las condiciones para que en cualquier momento se inicie la formación de un canal ionizado. De tal manera entonces que a nivel de terreno estamos registrando 10 kV por metro promedio. Entonces, en cualquier momento ya puede aparecer un líder, un canal ionizado descendente. Noten ustedes, esta formación
de acumulación de cúmulos lleva un tiempo. De tal manera entonces que puedo iniciar la formación de un cúmulo, se acumulan más, se llega a acumular una cantidad de carga eléctrica considerable, de tal manera que esta carga eléctrica considerable desarrolla un potencial electrostático. Ese potencial electrostático crece a tal magnitud que puede provocar la ruptura dieléctrica del aire. Cuando el aire se rompe, decimos que se ha ionizado. Y la manera en cómo se rompe el aire es por medio de una trayectoria, le decimos canal. El canal puede tener un ancho del orden de 10 milímetros a 10 centímetros. En fin, se empieza a medir campo eléctrico ambiental, valor promedio 10 kV por metro. En ese momento pudiera iniciar la formación de un canal ionizado descendente a partir de la base de la nube. ¿Qué otras cosas se midieron también? Campo eléctrico ambiental a nivel de terreno, campo eléctrico ambiental a nivel de base nube, separación de nube a terreno, es decir, longitud de canal, y posteriormente ya la nube tiene suficiente carga eléctrica. ¿Cuánta puede llegar a tener? Hasta 400 coulombs. Puede llegar a acumular hasta 400 coulombs y desarrollar la formación de un canal ionizado descendente. ¿Qué es lo que se aprecia? Que típicamente este canal ionizado descendente se va formando por pasos o por saltos y que además tiene ramificaciones en su aproximación a terreno. Cuando se da la formación del canal ionizado descendente, la intensidad de campo eléctrico a nivel de terreno crece de manera exponencial de un valor de 10 kV por metro a un valor mayor a 200 kV por metro. De tal manera entonces que cuando el líder descendente se aproxima a terreno y sobre el terreno puedo tener perturbaciones naturales como podría ser un árbol o una colina o una perturbación hecha por el hombre, entonces estas perturbaciones de la geometría del terreno, ¿qué es lo que hacen? Desarrollar un canal ionizado ascendente. Este canal ionizado ascendente que trata de encontrarse con el líder descendente. ¿Qué es lo que se aprecia? Que debido a la intensidad de campo eléctrico desarrollado por la aproximación del líder descendente, se pueden desarrollar líderes ascendentes o streamers ascendentes con retraso. Con retraso se dice porque no fueron exitosos para interceptar al líder descendente. De tal manera entonces que en el análisis del fenómeno de la descarga atmosférica es conforme se va conociendo acerca de las características de la descarga atmosférica. Conforme los dispositivos de observación y medición me fueron permitiendo medir, observar las características de la descarga atmosférica, es conforme pues se conoce más y es posible desarrollar una terminal aérea que siga ese comportamiento de la descarga. Aquí en este caso, este es un laboratorio de observación. Laboratorio de observación. Este laboratorio de observación cuenta con
equipos de medición de los parámetros de la descarga atmosférica. Tengo equipos de medición para medir campo eléctrico ambiental, para medir campo electromagnético, para medir campo magnético y para observar cómo se da la formación de un líder ascendente cuando se aproxima un líder descendente. Y también nos permite observar el encuentro, el acoplamiento final. Y en este caso particular, el propósito de este laboratorio fue observar la velocidad, medir la velocidad con la que se encuentra el líder ascendente con el líder descendente. Entonces, el propósito es determinar la velocidad con la que se intercepta. Y aquí, en este caso, hagan de cuenta que estamos dentro del laboratorio de observación y en el campo de visión de la cámara se alcanza a apreciar la aproximación de un líder descendente ramificado. Y la terminal instrumentada, que es esta torre, es una torre instrumentada. Aquí, en la medida en que el líder descendente se está aproximando a terreno, por intensidad de campo eléctrico y por la geometría de esta torre, es que se forma un canal ionizado ascendente. Un canal ionizado ascendente que se propaga hacia arriba para encontrarse con el líder descendente. Aquí en este caso, recuerden ustedes, el propósito fue medir la velocidad con la que se propaga el líder ascendente previo a su encuentro con el líder descendente. Y aquí en este caso, pues, se establece cuál sería la velocidad con la que en un momento dado se puede propagar un líder ascendente para interceptar al líder descendente. De tal manera entonces que, bueno, pues aquí ya tenemos ciertos parámetros. En el momento en que se da la conexión o la intercepción del líder ascendente con el líder descendente, en ese momento ya tengo un canal ionizado entre nube y terreno. Y cuando tengo ese canal ionizado, tengo una trayectoria conductiva que me permite hacer la transferencia de carga eléctrica acumulada por la nube. Y aquí en este caso vemos una trayectoria luminosa. Esa trayectoria luminosa tiene destellos. Eso significa que cuando destellea es que se da la descarga principal, hay micropausas y después vienen descargas subsecuentes o repeticiones. Bueno, todo ese conocimiento de los parámetros de una descarga atmosférica es lo que permite hacer el diseño de una terminal aérea de comportamiento dinámico. Decimos que es una terminal aérea de comportamiento dinámico porque precisamente sigue el comportamiento de la descarga. En una descarga nube-terreno tenemos una fase de predescarga en donde la ubicación de la nube con respecto a terreno forma un acoplamiento capacitivo. Y en la medida en que ya la nube tiene suficiente carga, en ese momento se forma un canal ionizado descendente. Ese canal ionizado descendente se forma entre nube y terreno en un tiempo extremadamente corto, del orden de mili o microsegundos.
De tal manera que hay un cambio en el acoplamiento capacitivo entre nube y terreno. Y ese cambio se da un tiempo muy corto. Entonces, hay un cambio dinámico. De tal manera entonces que la terminal aérea sigue este comportamiento y por eso se le denomina al diseño de esta terminal una terminal de comportamiento dinámico. En valores estadísticos promedio, pues decimos que el líder descendente tiene una velocidad promedio de nube a terreno en el rango de 1 a 2 metros por microsegundo. Y cuando está próximo al terreno o a estructuras que son una extensión del terreno, se forma un canal ionizado ascendente que puede tener una velocidad del orden de 1.2 metros por microsegundo. Esto así en condiciones naturales. Y el encuentro entre líder descendente y líder ascendente puede ser de 16 a 250 metros. De tal manera entonces que este es el salto final, esta es la distancia de ruptura entre líder descendente y ascendente. Y con este concepto de distancia de ruptura es conforme se determina el radio de protección. Bien, por un lado, hemos mostrado un laboratorio de observación en donde, entre otras cosas, pues se miden los parámetros asociados a la descarga, es permisible o se puede medir la velocidad con la que se forma el canal ionizado ascendente. Y por otro lado, en este caso particular, en el laboratorio de investigación atmosférica del Instituto de Minas y Tecnología, llevan a cabo una observación, un estudio. ¿En qué consiste ese estudio? El estudio consiste en determinar si todas las puntas Franklin con punta puntiaguda o redondeada tienen la misma capacidad de interceptar al líder descendente. Y entonces, en este laboratorio de investigación atmosférica, investigando el comportamiento de una punta Franklin con una punta más delgada que otra, determinan su eficiencia de intercepción. Aquí observen ustedes que la agudeza de la punta se refiere al diámetro de la punta final, al radio de la punta final. No es que termine en punta de alfiler, sino que tiene un cierto radio de curvatura final. Un radio de curvatura final de 6 milímetros, 5 milímetros o un radio de curvatura de 12 milímetros. En este experimento, en esta observación, en este estudio, el resultado es que en la práctica, en el campo, cuando hay tormenta eléctrica, las puntas Franklin, que son exitosas para interceptar la descarga, son las que tienen un radio de curvatura final del orden de 10 milímetros. Y aquí está. De tal manera entonces que si yo quiero ser exitoso para interceptar una descarga con una punta Franklin, la punta Franklin debe tener cuando menos un diámetro de 3/4 de pulgada o 19 milímetros.
diámetro de la punta Franklin, 19 o 24 milímetros de diámetro. Radio de curvatura, 12 o del orden de 8 milímetros, radio de curvatura. Bueno, en base a los estudios y después se hace un modelado, en donde se toma en consideración la geometría de la estructura, se toma en consideración la altura de la estructura, de tal manera entonces que dependiendo la altura de la estructura y dependiendo de la geometría de la terminal que vamos a colocar para que sea exitosa al interceptar, pues se determina que necesito condiciones, necesito características. ¿Cuál es esta? Primero, que debe haber una mínima acumulación de carga espacial corona en la fase de predescarga, es decir, antes de que se forme el canal ionizado descendente. Debe haber mínima carga espacial corona. Eso significa que no debo tener elementos con una geometría muy aguda, mucho menos para la terminal si es que la quiero para interceptar al líder descendente. Y única y exclusivamente se deben liberar canales ionizados ascendentes cuando el campo eléctrico ambiental tenga la intensidad suficiente para sostener y propagar el líder. Y esta característica de carga espacial corona mínima y suficiente campo eléctrico ambiental para sostener y propagar la propagación, el líder ascendente corresponde a una terminal aérea con un radio o diámetro de curvatura. Entre otras cosas, se determina cuál es esa intensidad de campo eléctrico que me permite sostener la propagación del líder ascendente. Y en base a estas características, en base a estos parámetros, es que nace una terminal de comportamiento dinámico. Una terminal que tiene una geometría suficientemente redondeada y que por su geometría y por su comportamiento adopta su nombre. El nombre es Dynamic Sphere, una esfera dinámica que tiene esta construcción y que en base a un acoplamiento de impedancia variable va a permitir que dependiendo la altura de instalación con respecto al nivel de terreno, favorezca la aparición de un canal ionizado ascendente y sea exitosa para interceptar. El acoplamiento de impedancia variable está dado por un lado por un acoplamiento entre el domo metálico y la punta final y por otro por el espacio, por el gap que hay entre la punta final y ese domo metálico. Esta característica, esta construcción le permite tener un comportamiento eficiente. Se ha hecho un estudio estadístico por más de 13 años y los resultados en base a los estudios es que es eficiente. Lamentablemente, en el universo de usuarios y empresas que se dedican a implementar sistemas de protección, por la necesidad de esa protección, están dispuestos a escuchar propuestas encantadoras de algunos fabricantes que precisamente tratando de aprovechar la necesidad y el desconocimiento de la práctica de la ingeniería establecida en estándares de prestigio, pues escuchan algunas ofertas, como cuáles, como la oferta de eliminar o disipar el rayo, como la oferta de
disipar la nube de manera suave y paulatina. Y entonces, justamente en la década de los 70s, 80s, nace primero el sistema DAS. DAS, por sus siglas en inglés, Dissipation Array System, y que alega liberar al ambiente iones positivos directamente arriba de su geometría que inhiben la formación de una columna ionizada ascendente que intercepte al líder descendente. De tal manera entonces que al generar iones positivos al ambiente, pues entonces desionizan el aire. Y al desionizar el aire, entonces no va a haber descargas nube-terreno. El único detalle es que lamentablemente la energía asociada a una descarga atmosférica es tan grande que no la podemos detener con un elemento de dimensiones finitas. Solo los fabricantes de estos sistemas promueven el concepto y dicen que es factible evitar el rayo. Lamentablemente no hay evidencia científica ni experiencias de campo que demuestre que trabajan. Junto con ellos, allá por la 1990, año 2000, aparecen los sistemas de transferencia de carga. También les conocen como PDCE, que quieren decir protectores de campos electroatmosféricos y electromagnéticos. Y según los fabricantes de los PDCE, desionizan el aire porque se encargan de transformar las cargas de las estructuras en corriente eléctrica de muy baja tensión a tierra. Y los llaman CTS por tener una capacidad suficiente para transferir las cargas del sistema por un cable de tierra a una toma de tierra, es decir, a un sistema de electrodos de tierra. Esto que está entre comillas es así tal cual como lo publicitan en sus folletos o en sus catálogos. Y nuevamente, solamente los fabricantes de estos sistemas promueven el concepto que es factible evitar el rayo mediante disipar de manera paulatina la carga de la nube. Y lo mismo, no hay evidencia científica que demuestre que trabajan. Esta es la geometría, la construcción de lo que serían los sistemas disipativos y pueden ofrecerlo como ellos le llaman spin ball. Algunos usuarios los llaman plumeros. Y entonces el spin ball y una sombrilla. Es interesante en sus catálogos, en su publicidad, no hablan de ningún radio de protección o de ningún radio o diámetro de evitar la caída del rayo. Experiencias directas. Yo tuve la oportunidad de ver algunas estructuras en Venezuela, algunas estructuras en México y vi tanto spin balls como sombrillas. Las vi prácticamente deshechas por el impacto de rayo. Entonces, pues, la experiencia dice que lamentablemente el comportamiento de estos elementos no son sistemáticos. Y bueno, en algunas estructuras petroleras en Venezuela decidieron cambiar de este sistema de terminal aérea a terminal de comportamiento dinámico. A partir de la década de los 90, ya por 1998, empieza una penetración muy fuerte por parte de
los fabricantes de estos sistemas PDCe a tratar de introducirse en América Latina. El concepto que ellos manejan es que a través de este dispositivo son capaces de transformar las cargas eléctricas que se desarrollan en las estructuras a proteger en corriente eléctrica. He tratado de entender el concepto de trabajo de este elemento, pero sinceramente es muy confuso. Y en mi entendimiento, pues la verdad no alcanzo a entender, no alcanzo a comprender el fenómeno que se pudiera dar para que las cargas eléctricas que se desarrollan alrededor de la estructura por efecto capacitivo entre nube y terreno, no alcanzo a comprender cómo en un momento dado una estructura que originalmente no es conductiva, después esas cargas puedan circular para convertirse en corriente eléctrica, porque corriente eléctrica es carga en movimiento, y para que una carga se pueda desplazar de un punto a otro, pues tiene que ser conductivo el elemento sobre donde se encuentran. Y pues solamente que hubiera elementos metálicos y hubiera una continuidad eléctrica completa, es conforme pudieran transformar esas cargas de las estructuras en corriente eléctrica. En fin, esa sería la apariencia y bueno, de estos sistemas, sinceramente sí, he escuchado por ahí que los han instalado, pero no tengo oportunidad de ver uno en la realidad, ni saber si realmente tienen un desempeño satisfactorio. Al respecto, pues nuevamente, el estándar internacional, el ISE 62305, en la parte 1 habla acerca de que no hay dispositivos ni métodos capaces de modificar la naturaleza del fenómeno. No hay dispositivos, no hay métodos que sean capaces de modificar la naturaleza y puedan prevenir la descarga atmosférica. Entonces, desde el punto de vista científico, quienes forman parte del comité técnico que actualiza, revisa los estándares, en este caso particular el 62305, son científicos que toda su vida están dedicados al estudio de la descarga atmosférica, tienen los laboratorios más sofisticados para observar, para investigar, y pues la comunidad científica dice que hasta el momento no hay métodos ni dispositivos capaces de evitar la formación del rayo o impacto a la estructura o en sus cercanías. Así que lo que recomienda es implementar un sistema de protección de acuerdo a la parte 3 de esta norma para reducir riesgos físicos y reducir riesgos a la vida. Debemos de implementar las medidas establecidas en la parte 3 del estándar 62305. Bien, los métodos para determinar el radio de protección, pues está el método geométrico, electrogeométrico y volumen de colección. Les comentaba en este caso particular, pues el radio, el medio, es decir, el método geométrico, el ángulo, el método electrogeométrico, esferas rodantes, pues se han adoptado, son los que están mencionados en los estándares.
lo menciona el estándar IS 62305. El de volumen de colección lo menciona el estándar IEEE 998-2012. Y en este caso particular, volumen de colección toma en consideración las limitaciones que tiene el método de esferas rodantes. Y en base a tomar en consideración las limitaciones de esferas rodantes, es conforme ese método de volumen de colección se denomina como el método electrogeométrico optimizado para determinar el área de protección, una determinada área de comportamiento dinámico. Y bueno, actualmente este es el método volumen de colección que se utiliza para determinar el radio de protección de una terminal de comportamiento dinámico, y a través de la estadística que se ha llevado a cabo de las estructuras protegidas con este sistema, se determina que tanto la terminal de comportamiento dinámico como el método volumen de colección son confiables, son sistemáticos y son eficientes. De tal manera entonces que en base a los resultados, en base a las estadísticas, se valida tanto la eficiencia de la terminal de comportamiento dinámico como el método volumen de colección. Hay varios artículos publicados al respecto y están disponibles para cualquiera que tenga la inquietud de conocer más acerca de este método de volumen de colección. Bien, como les mencioné al principio, este tema es muy extenso, pudiera haber preguntas al respecto. Ya solo restan 20 minutos de tiempo asignado para esta charla y llegué hasta el punto de terminales aéreas, si ustedes me lo permiten, y si le pedimos a nuestros organizadores del Batrón que nos pudieran permitir otra charla que toque en consideración los temas que faltaron, que sería conductor de bajada y sistema de disipación. Me gustaría dejar aquí la presentación del día de hoy y escuchar sus preguntas. No sé qué opinión tengan en este caso nuestros organizadores, que es el Batrón, y qué dicen al respecto. Carlos, ¿qué sugieres tú al respecto? Sí, creo que valdría la pena, como tú dices, pues en este momento contestar algunas preguntas. Es obvio que es un tema bastante extenso y hay pues mucho interés en poder conocer más al respecto. Creo que es algo que en algún momento podemos hacer, y definitivamente el tema de hablar del conductor bajada y el sistema de disipación es sumamente importante, tomando en cuenta que a veces lo hacen de manera inmediata sin realmente tomar en consideraciones pues todos los parámetros eléctricos que deben tomar en cuenta. Entonces diría yo, si quieres, respondamos algunas preguntas. Tampoco pues, no tenemos tanto tiempo como para muchas, pero creo que hay algunas preguntas que pueden ser importantes y que creo que para todo el público pueden ser interesantes. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿el diseño, según normativa oficial, garantiza la efectividad y función específica según la necesidad ante la impredecibilidad de estos eventos atmosféricos? Interesante, porque en este caso, tanto el estándar internacional como el estándar mexicano habla acerca que implementar las medidas recomendadas en los estándares única y exclusivamente estamos haciendo
una reducción al riesgo. Es cierto, reducimos al 99% la probabilidad de un daño, pero siempre existe la posibilidad de 1%. De tal manera que no hay una garantía al 100%. Pero lo que sí estamos garantizando es que al implementar las medidas recomendadas, tanto en el estándar internacional IS 62305, parte 3 y 4, o las medidas del estándar mexicano NMXJ 549, estamos reduciendo al máximo los daños físicos a las estructuras, a las personas y la interrupción prolongada de equipos. Entonces, no hay una garantía al 100%, pero sí una reducción significativa. Perfecto. Hablando de las tecnologías, dice, estas tecnologías requieren soporte, mantenimiento, ¿con qué frecuencia se pueden rediseñar el proceso de experiencias en campo? Una vez capturados los canales descendentes, ¿esas puntas se dañan, se reparan o se deben revisar después de un evento? Interesante pregunta. Cuando una terminal aérea intercepta una descarga, esa terminal, todo el sistema de terminal aérea experimenta un efecto termomecánico. Por un lado, en el punto de intercepción, en este caso, esa es la punta final de una terminal de comportamiento dinámico, en donde, de acuerdo al contador de eventos instalado en esa área, en esa instalación, interceptó 2 descargas. Por el efecto de intercepción, cuando se intercepta la descarga, se forma un canal ionizado ascendente, que decimos que es un canal frío. Cuando intercepta al líder descendente y a través del canal ionizado nube terreno o nube terminal aérea, en ese momento se termaliza, es decir, la temperatura se eleva del rango de 2500 grados centígrados, se eleva a más de 6000 grados. Esa temperatura es lo que provoca que haya una fusión o pérdida de material. Entonces, por un lado tengo un efecto térmico. Por otro lado, cuando se da la transferencia de carga, hay una circulación de corriente en un tiempo extremadamente corto, muy grande, que se traduce en un esfuerzo electrodinámico. De tal manera entonces que lo que yo tengo que asegurar es que los elementos de soporte y fijación, tanto de la terminal aérea como del conductor de bajada, sigan íntegros. De tal manera entonces que sí es necesario hacer un mantenimiento periódico. Un mantenimiento inmediatamente después de que se tiene la certeza de que hubo una intercepción para verificar la integridad de la trayectoria del conductor de bajada, la integridad de la terminal, del soporte, en fin. Tendríamos que hacer una inspección y en base a los resultados de la inspección, si es necesario reforzar la soportería y fijación, hay que hacerlo. Ahora bien, aquí en este caso estamos presentando que cuando hay una intercepción de una descarga, hay pérdida de material. Esa pérdida de material puede llegar a deformar de tal magnitud a la punta, sobre todo a la punta final, en donde si la punta final pierde su geometría, hay que cambiarla. Aquí en este caso podemos apreciar en que la punta final
por un lado, se ha deformado por el efecto térmico y en este caso todavía mantiene su geometría. Sin embargo, cuando ya la geometría se pierde completamente, ahí es cuando hay que pensar en reemplazar. Si la terminal ha sufrido una pérdida de material en la que puedo reemplazar todavía la punta final, lo puedo hacer. Pero cuando por efecto térmico se fusiona esta punta final con este tubo, definitivamente hay que cambiar toda la terminal. Cuando solamente se deforma la punta final, simplemente cambio la punta final y todo lo demás lo conservo. Pero ya cuando está como esto, definitivamente hay que cambiar toda la terminal. En este caso, las evidencias físicas de daño mecánico, termomecánico, es en la terminal aérea y también se da en el conductor de bajada. Así que hay que hacer, después de una descarga atmosférica interceptada, hay que hacer una inspección visual para determinar si es necesario hacer una readecuación en el sistema de soportería y fijación o inclusive cambiar la punta final de la terminal. Perfecto. Si requerimos proteger una vivienda en un área montañosa donde está rodeada de árboles más altos que la misma vivienda, en ese caso, ¿qué se aconsejaría instalar? Aquí en este caso vamos a decir que es una estructura, una construcción aislada porque está solita como construcción, rodeada de árboles más altos que ella. ¿A qué distancia se encuentran esos árboles? Voy a considerar que la construcción puede tener una altura de 5, 8, 10 metros de altura y un área de, puede ser 10 por 15. Pero hay voy a decirlo así, un patio o un jardín o un área despejada, de tal manera en que los árboles del centro de la construcción a donde se encuentran los árboles alrededor pudiera haber del orden de 15, 20 metros. Vamos a suponer que en un momento dado el árbol es mucho más alto, 50, 60, 90 metros. Intercepta la descarga. A esa altura ya no voy a tener la probabilidad de una ramificación. Por lo tanto, entonces, como sistema externo de protección, esa estructura no requeriría de un sistema externo, es decir, no requeriría de una terminal ni conductor de bajada. ¿Qué requeriría y qué es indispensable para esa estructura? Un anillo perimetral. Un sistema de electrodos de tierra dispuesto en anillo perimetral alrededor de la casa para que el árbol intercepte el rayo, a través de su cuerpo, a través del tronco del árbol, va a conducir la corriente del rayo a terreno y ahí en ese momento las raíces de ese árbol van a elevar el potencial al rango de millones de volts. De tal manera que entre la raíz del árbol y el anillo perimetral va a haber una diferencia de potencial de millones de volts de manera transitoria, en el orden de micro o milisegundos. Esa diferencia de potencial, si no tengo anillo perimetral, lo que va a provocar va a ser una quemazón de equipos electrodomésticos y electrónicos. Todo lo que yo tengo que hacer es anillo perimetral y supresores de transitorios. Supresores de transitorios coordinados
para que en el lado de un circuito derivado o de un punto de uso no haya daño a equipo electrónico o electrodoméstico. Así que, indispensable, anillo perimetral, equipotencialidad y supresores de transitorios. Ahora bien, si la altura entre el árbol y la casa no es tan grande, sería en el rango de 10, 15, 20 metros, sí es conveniente colocar un sistema de terminal aérea porque es muy factible una ramificación o una derivación de un canal ionizado. José, nada más, perdona, 10 metros de altura de la estructura de la casa y los árboles están más o menos a una altura de 15 metros. Sí, porque ahí es donde puedo tener un arqueo lateral o una ramificación. Eso era lo que me confirma. No, o sea, me estaba confirmando el cliente que 10 metros de altura de la casa o de la estructura y los árboles están a 15 metros de altura. Sí. Ok. Y como última pregunta, para dejar un par de minutos para un anuncio, ¿cuál debería ser el cable recomendado para el sistema de puesta a tierra? Obviamente no lo hablamos, pero hacen la pregunta. No sé si quieres responderla ahora o dejarla para cuando se haga la presentación. No, la puedo contestar ahora. En este caso, el conductor recomendado es conductor de cobre, típicamente para que tenga una expectativa de vida útil, calibre mínimo recomendado, calibre 2 ceros, cableado clase A, temple semiduro. Estas características le proveen al conductor una expectativa de vida útil directamente enterrado en el terreno del rango de 40 años o más. Depende del tipo de terreno. Si es ácido, si es alcalino, en fin. Pero sería conductor de cobre, mínimo calibre 2 ceros, cableado clase A, temple semiduro. Perfecto, José, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo, por tu conocimiento transmitido. Voy a dejar el tiempo a Paolo para que pues finalice la presentación y tal vez recordar las presentaciones que continúan. Paolo. Y muchísimas gracias a ustedes, más bien a don Carlos y don José, siempre tan amables. Los próximos cursos, para seguirlos invitando, van a ser el próximo que sigue, es de conexiones permanentes exotérmicas. Ese va a ser el 15 de junio, para que lo apunten por ahí y se inscriban. Y el último curso va a ser el de dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, importantísimo, y ese va a ser al final del mes, el 29 de junio. Entonces, agradecerle a todos los presentes por la atención. Ahí estuvieron bastante activos. Nosotros, este video está siendo grabado, entonces la presentación se las podemos compartir, así como también las respuestas de las preguntas que nos hicieron. Entonces, nuevamente agradecerle ahí a don Carlos, a don José, y que pasen una muy buena tarde. Perdón, Paolo, déjame aprovechar para Claro. reiterar la invitación y el compromiso. Si en un momento dado los asistentes a esta charla el día de hoy tienen interés en que veamos el tema de conductor de bajada y sistema de disipación, con mucho gusto lo podemos programar. Solo es cuestión de que manifiesten su interés directamente ahí con ustedes, con el patrón, y sería cuestión de ponernos de acuerdo y podría ser, no sé, en julio. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Definitivo, lo ponemos ahí en una siguiente fecha. Vamos a hablar con Wendy para ver el tema y con mucho gusto lo hacemos. Claro, claro. Ok, gracias a todos entonces. Wendy, Paolo, José, gracias por el tiempo y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, pues tienen los datos de Paolo, de la gente del patrón, y estamos a sus órdenes para cualquier proyecto en que podamos apoyarlos. Que tengan una excelente tarde.